ahora en el área de lengua y literatura, ¿no? Entonces ya como ustedes conocen, ¿no? Lo que son las oraciones, ¿no? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas oraciones hay, no? Recordamos que hay dos tipos de oraciones. ¿Cuáles eran esas? Unimembres y bimembres, ¿no? Recordemos que las unimembres son las que expresan sentimientos, ¿no? Exclamaciones de miedo, temor, ira, ¿no? Etcétera, ¿no? Y las oraciones bimembres, ¿no? Son las que se dividen en sujeto y predicado. El día de hoy vamos a ver partes de la oración. En este caso serían las oraciones bimembres, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy son partes de la oración. Y vamos a ver en cuántas partes se divide ahora. Vamos aquí, ¿ya? Partes de la oración. Decimos que, ¿se acuerda que las oraciones bimembres lo podíamos separar en sujeto y predicado? Y es esto, ¿no? Y es esto, ¿no? En que sí se divide la oración. O sea, las partes que son el sujeto y el predicado. ¿Ya? Listo. Vamos armando aquí nuestro cuadro sinóptico, ¿ya? Tenemos aquí, decimos que las oraciones, ¿cuáles son las partes de la oración? Son sujeto y predicado. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto es todo, ¿no? Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Juan juega con sus juguetes, ¿no? ¿De quién estoy hablando? De Juan, ¿no? Entonces es la persona, ¿no? Entonces el sujeto decimos que es la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. ¿Y cómo lo reconocemos? ¿No? Es lo que le había dicho, ¿no? Haciendo una pregunta. Por ejemplo, ¿no? Haciendo la pregunta ¿de quién o de qué se habla? ¿No? O de qué se está hablando. Vamos hasta ahí nomás, ¿no? Así lo vamos a reconocer, ¿no? Ahora, lo que es el predicado. ¿Y qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Es todo lo que se dice del sujeto. O sea, de lo que se está hablando en ese momento, ¿no? ¿Y quién es el sujeto? Es la persona o animal o cosa de que se está hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Pasa la palabrita. Ya. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Cómo reconocer, no? Tenemos aquí esta oración. Déjenme ponerle una otra. ¿Ya? Observa. Observa esta oración y vamos a leerla, ¿no? Verás. Decimos aquí que Inés y Paola juegan con sus muñecas, ¿no? Vamos a ver. Dice aquí que cómo lo reconocemos. ¿Cómo reconocemos el sujeto? ¿Cómo lo identificamos? Dice, haciendo la pregunta, ¿de quién o de qué se habla? En este caso, para reconocer el sujeto, vamos a ver, ¿de quiénes se habla en la oración? Si decimos, Inés y Paola juegan con sus muñecas, ¿de quiénes se está hablando en la oración? ¿De qué persona? ¿De quiénes? De Inés y Paola. De ellas se está hablando en ese momento, de Inés y Paola. Quiere decir que el sujeto es Inés y Paola. Este es el sujeto. ¿Ya? Ahora, vamos a reconocer el predicado.
¿Cómo lo reconocemos? Haciendo la pregunta, ¿qué se dice de él o de ella? ¿Qué se dice en este momento? ¿Qué hacen ellas? ¿Qué están haciendo ellas? ¿Están jugando con sus muñecas? Juegan con sus muñecas, ¿no? Entonces, ahí reconocemos lo que es el predicado, ¿no? Entonces, esto es el predicado. ¿Ya? Listo. Voy a separarlo aquí para que usted se dé cuenta qué es sujeto y qué es el predicado, ¿no? ¿Entendemos? Vamos a ver. Decimos aquí, ¿no? Inés y Paola juegan con sus muñecas. ¿Cómo identificamos el sujeto? Vamos a hacer la pregunta, ¿de quién se está hablando en esa oración, ¿no? Ya sea de una persona, de un animal. Y en ese momento de la oración, ¿quién se está hablando? ¿No? De Inés y Paola. ¿Y qué están haciendo ellas? ¿Qué hacen? Juegan con las muñecas, ¿no? Entonces, este es el primer ejercicio que yo le he puesto aquí. Ya le paso la... Ya. Vamos a ver otro ejercicio. Voy a sacarle aquí porque en sí no hay mucho espacio para hacer hacia abajo, ¿no? Entonces vamos aquí tengo otro ejemplo. Observe aquí. Este ejemplo dice, mi mamá es una enfermera aplicada. Vamos a reconocer el sujeto. ¿De quién se está hablando en esta oración? ¿De quién se habla? De la mamá, ¿no? Entonces, ¿de quién se habla en la oración? Es de mi mamá. Entonces, quiere decir que mi mamá es sujeto, ¿no? Entonces, es sujeto. Entonces, mi mamá es sujeto. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a reconocer el predicado. ¿Cuál es el predicado? Decimos que, vamos haciendo la pregunta, ¿qué es ella? ¿No? ¿O quién es ella? Es una enfermera, ¿no? Respondiendo con la oración que está aquí. ¿Quién es ella? Es una enfermera aplicada, ¿no? Entonces vamos a ver que hasta aquí es el sujeto y de aquí para acá es el predicado. Es el predicado. Listo. ¿Ya? Entonces, observe aquí. El sujeto es mi mamá y el predicado es una enfermera aplicada. ¿Ya? Ya usted ya sabe cómo reconocer el sujeto y cómo reconocer el predicado, ¿no? Entonces, para reconocer el sujeto, vamos a hacer la pregunta de qué o de quién se habla en qué, en la oración, si se habla del perro, si se habla del gato, si se habla de los pájaros, de cualquier cosa, ¿no? De cosa, de un animal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, los gatos maullan por la noche. Entonces, para reconocer el sujeto, entonces yo hago la pregunta, ¿no? ¿De quién se está hablando en esa oración? De los gatos, ¿no? De los gatos. Entonces, los gatos es sujeto, ¿no? Y vamos a reconocer ahora el predicado, ¿no? Entonces, como decimos que el predicado es todo lo que se dice del sujeto, vamos a hacer la pregunta ahora, ¿no? La pregunta diríamos, ¿qué son ellos? ¿No? O sea, son los gatos, ¿no? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacían? Maullaban, ¿no? ¿No? Los gatos maullan en la noche. Entonces, ¿cuál sería el predicado? Maullan en la noche. ¿Ya? Listo. Entonces, ya voy a pasarle muy bien aquí los dos ejercicios que le he puesto, a su vez los ejemplos, para en base a eso hacer los siguientes, una pequeña tarea que quedaría para usted, ¿sí?